día de ayer, mira. La fiscal de estupefacientes, Mónica Ferrero, recibió una amenaza a través de su celular presuntamente de parte de una banda internacional de narcotraficantes, según publicó el diario El Observador el 3 de junio. 10 días más tarde, el periodista Gabriel Pereira publicó el contenido de esa amenaza. Espero que le vaya bien, pero de ahora en más le va a ir como usted decida, señala el texto firmado con la sigla PSU. El grupo se atribuye la detonación de una granada en la sede de la Brigada de Narcóticos. Ya les dimos un pequeño aviso para que vean que no les tenemos miedo. Queremos que nos respeten ustedes para que nosotros los podamos respetar. La publicación de ese mensaje causó molestia en el fiscal Diego Pérez, que investiga tanto la amenaza contra Ferrero como el atentado contra la Brigada Antinarcóticos, porque su juicio puede afectar la investigación. Este martes, luego de que Pereira publicara un tuit en el que señala que atentaron contra un testigo protegido que iba a declarar en la causa de Martín Mutio, el fiscal resolvió citar al periodista en calidad de testigo. Él está citado porque entendemos que podía aportar información a la causa. Y como además anunció que la iba a publicar, la Fiscalía entendió necesario y conveniente tratar de procurarla o obtenerla antes de que se publicara. Obviamente pensando en la investigación y el resultado de la misma. Pereira defendió que como periodista su rol es publicar, no adelantar información a la Fiscalía. Él quería que yo dijera el contenido de dónde había salido, y el contenido yo no lo recreé. El contenido estaba era la denuncia misma. Me dijo, bueno, pero usted como miembro de la sociedad, si quiere, puede aportar datos antes de que se enteren los abogados de los narcotraficantes. Esa no es mi tarea, la verdad. Investigar es la suya, la mía es publicar. Y si la quiero divulgar en algún lado, la voy a divulgar en algún medio de comunicación. El atentado contra un testigo protegido no figura en la investigación que lleva adelante Pérez y, según dijo, no está informado de ese hecho, razón por la que quería saber de qué se trataba, argumentó el fiscal. Bien, tenemos en este momento, después podemos entrar en el análisis concreto de esto que acabamos de escuchar, pero en realidad hoy si pasamos raya, ¿qué es lo preocupante? Lo preocupante es que la figura del testigo protegido pareciera que no se puede proteger tanto como se quisiera, ¿no? Que es el domicilio donde se le ubica, alguien más lo conoce, que igual lo amenazan, ¿no? Entonces, bueno, será un tema de mayor recursos todavía volcados en la protección de esta figura. Hablamos de corrupción, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Las filtraciones, bueno, en estos escenarios son muy delicadas. Miren que la figura del testigo protegido no es nueva, simplemente que a partir del nuevo CPP, bueno, se entendió que había que protegerlo desde un montón más de frentes, no solo darle unos pesos y una casa nueva, ¿no? Sino, a ver, hasta cambio de nombre, protección para la familia, un montón de otras dimensiones. Nos acompaña en este momento vía Zoom Marcela Falco, ella es abogada, también es escribana, trabaja en el interior, Marcela, ¿no? Sí, realmente es un gusto. No, por favor. Además, muchas gracias por convocarme. No, además me encantaba la idea de que, porque uno visualiza siempre las cosas como funcionan en Montevideo. Y bueno, también entendemos que debe haber diferencias y cosas para, bueno, acomodar o ajustar en el resto del país también. Primero podemos ir a la figura del Perdón. No, digo que hay como varias miradas, ¿no? Exacto. Desde el interior. Por eso. Primero le pido si me ayuda en el análisis de lo que es la figura del testigo protegido en sí misma. Sí, como tú bien decías, esta figura ya existía en nuestro código anterior, pero en el nuevo CPP se le da como otras garantías a este testigo protegido o intimidado, dice el artículo del código, ¿no? Sí. Que es en aquellos casos en que la persona pone en riesgo su vida, sus bienes, su familia, su integridad, con una declaración que vaya a hacer en determinado proceso, que puede ser, en estos casos que estaban analizando ustedes, más criminales, que tienen que ver con el narcotráfico, el lavado de dinero, pero también se da en otro tipo de contextos, como puede ser un homicidio común, una situación de abuso sexual, como estas otras situaciones que han pasado en estos días y que son tan notorias en nuestro país. Sí, cómo no.
de un femicidio, bueno, esa figura se puede utilizar en cualquiera de esos procesos. Bien, por aquí en el estudio supongo que después, por supuesto, vamos a debatir lo que realmente hace un ruido espantoso y resulta que el testigo que iba a declarar contra Mutio, 2 veces amenazado, zafó 2 veces, Mutio en su casa. Digo, hay cosas que chocan, ¿no? Hay cosas que chocan bastante. ¿Advierte usted más dificultades en el interior para realmente poder llevar adelante la protección de un testigo tal como lo plantea hoy el nuevo CPP? Y yo creo que hay dificultades en el interior y en Montevideo y que son dificultades diferentes, A como ver. todo, ¿no? Porque el código, como la mayoría de las leyes en nuestro país, son muy buenas en su elaboración, Sí. tienen en cuenta un montón de situaciones que después es muy difícil de plasmar en la realidad. Como nos pasa con la ley integral, que si bien tiene un montón de cosas muy positivas que se pueden aplicar y que hoy todavía se están aplicando en sí, pero faltan recursos y falta aceitar un montón de elementos en ella y diferentes instituciones que se pongan a realmente trabajar como establecen estas leyes. En el caso del testigo protegido, tenemos, sí, 2 realidades diferentes. En el interior, porque, a ver, aun cuando sean situaciones de narcotráfico o de lavado de dinero, no todo eso se da en Montevideo, no es Montevideo la base de estos delitos, también en el interior Por se supuesto, genera. por Capaz supuesto. que a no tan gran escala, o capaz que sí, depende de dónde estemos Bueno, hablando. sí, muchas Del veces interior. en los escenarios vinculados al narcotráfico, las entregas, ¿no? Digamos, ya nomás pensando en el caso Mutio. Lo que sí Sí. uno se imagina que por ahí es más fácil esconder a una persona en el interior que en Montevideo, por un tema de densidad de población. Pero no es Sí, así. pero no es tan fácil porque en eso de que en el interior todos nos Claro. conocemos, ¿no? Entonces, bueno, si una avioneta por ahí, como a veces sucede, o si un cargamento, hay cosas que es muy difícil de mantener en un secreto absoluto. Siempre alguna persona sabe. Y en esto de que todos nos conocemos y que nos tenemos que valer de otros para armar una logística, porque eso tiene una logística, obviamente, no siempre es posible mantener ese secreto. En cuanto a lo que tiene que ver con los testigos, si bien el código establece, como tú bien decías, Victoria, que pueden tener custodia, pero a ver, si no, capaz que en Montevideo es como pasa más inadvertido, pero en el interior, donde hay una custodia, sabemos que hay un problema. Claro. O hay una situación de violencia o hay algo que se está investigando. Ya eso nos pone en alerta, ¿no? Sí, exacto. El código también prevé el cambio de identidad. Sí. Fíjense, una persona para estar dispuesta a cambiar su identidad, porque no es solamente cambiar el nombre para el proceso, sino un cambio total de documentos. También lo que tiene que ver con la posibilidad de cambiarse de ciudad, irse a otro lugar del territorio nacional o incluso del extranjero. Entonces, en ese caso hay que coordinar un montón de cosas con diferentes organismos departamentales o nacionales o internacionales, según a dónde se va a ir esta persona. Con ANEP, si hay chicos, y esos chicos tienen que seguir escolarizados. Totalmente. Con la salud, a los efectos de cambiar de prestadores. Con el Ministerio de Vivienda, los efectos de proporcionar un subsidio de alquiler o de pronto una vivienda. Las personas no pueden mantener su mismo teléfono ni las redes, o sea, tienen que tener un cambio en ese tipo de comunicaciones. Por eso cuando... Sí. Bueno, hay justamente algo que estaría leyendo hace unos días me hizo preguntarme esto. Más allá de que errar es humano y puede haber negligencia, no necesariamente mala voluntad o malicia en alguno de los procedimientos para proteger al testigo, también está el testigo y su comportamiento, ¿no? El entender realmente el alcance de cuán en peligro está, trasladándolo a otro escenario, el tema de las tobilleras, las pulseras, ¿no? En el caso muchas veces de violencia de género, que la propia mujer a veces no quiere a la custodia, ¿no? Pide que le saquen la custodia por todas las complejidades que le trae. Hay un montón de circunstancias que pueden hacer que quien no pueda cumplir a rajatabla, aun cuando va en desmedro de su propia protección, sea el testigo, ¿no? Una publicación en redes, ¿no? Un tweet, ¿no? Una fotito, porque ¿cuánto dura esto?
¿no? Sabemos que escribimos algo y al toque por ahí lo borramos, Sí. decimos esto es inconveniente y ya alguien nos sacó captura y Sí. ya eso se disparó, ¿no? Sabemos que existe la unidad de atención a violencia, a víctimas, perdón, y testigos en estas situaciones que pertenece a Fiscalía. Y bueno, un poco en esto que tú decías, la persona que va a declarar como testigo protegido debe firmar un acuerdo que está establecido a texto expreso, donde en realidad acepta esas condiciones que hoy detallábamos, ¿no? Y que debe cumplir estrictamente con determinados lineamientos que se le dan, que es un protocolo de acción, porque no es cuestión de, bueno, ser un testigo protegido y después hago lo que me parece y por ahí distorsiono. Está claro, sí. ¿No? Entonces, si esa persona no cumple con ese protocolo, puede ser excluido o puede salir voluntariamente asumiendo su responsabilidad en lo que tiene que ver con las consecuencias, ¿verdad? Bien. Y la última, doctora, ¿cuándo termina la protección del Estado a una persona? ¿En tanto dura el juicio o mucho tiempo después también? El Estado, sigo, cuánto dura y el Estado cómo protege, bueno, depende de las situaciones. Puede ser cuando finaliza un proceso, se puede extender un poco más en la medida que se pueda establecer o mediante una valoración del riesgo que también se hace, si se tiene que extender la protección por un tiempo más a los efectos pues, de no dejar desamparada a la persona, ¿no? Pero bueno, sabemos que hay determinadas situaciones y en determinados delitos que se tiene mucha paciencia, por decirlo de alguna manera, y entonces yo no sé si el peligro alguna vez cesa en algún tipo de delito. Exacto. Tiene que Tal vez sea para siempre, ¿no? y esos De por delitos vida. que son más importantes y que hay muchas cosas en juego y que hay mucho poder económico, ahí yo creo que se tiene más paciencia y de hecho la realidad nos indica que, bueno, a veces a futuro pasan determinados hechos desgraciados. Si nos vamos a lo que tú mencionabas, el sistema, por ejemplo, de tobilleras en situaciones de violencia, que el Estado también debe proteger a las víctimas, bueno, ahí podríamos decir, no cesa nunca. Bueno, no, afortunadamente sí cesa, pero siempre y cuando se haga un trabajo con el victimario, se haga un trabajo exacto. con la víctima como corresponde, para poder valorar ese riesgo real, porque tampoco se puede estar indeterminadamente toda la vida con una tobillera, con un dispositivo, porque no es bueno ni para la víctima ni para el agresor. O sea, No, está claro. Entonces, bueno, habría que valorar riesgo en esos casos. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo, porque fue bastante esclarecedor en esta figura sobre la que realmente es un mundo aparte que no sé ustedes, pero no estábamos muy al tanto, ¿no? Hay vidas que están transcurriendo hoy como fantasmas, Sí. ¿no? Como fantasmas. Muchas gracias, doctora. No, a las órdenes. Muchas gracias a ustedes. Bien. Y claro, uno por sentido común nomás decís, pero bueno, ¿y hasta cuándo? Hasta tanto dure, porque el deseo, la sed de venganza del otro, de quien está de alguna manera poniendo en jaque o en peligro a este testigo, ¿termina cuándo? Si va a la cárcel va a salir algún día, tiene familiares, tiene parientes, yo qué sé, uno imagina... Pero además va a la cárcel y quizás tenga contactos en el exterior, como hemos hablado otras veces, entonces tampoco eso es una garantía 100% de que no vaya a buscar a la víctima, al testigo. El desestímulo que genera el instituto que existan ataques a los testigos protegidos, Bueno, ¿no? me imagino que esto, por eso, si ahora volvemos un poquito a las noticias que manejábamos al principio, que detonó este Zoom, bueno, ¿qué reflexión hacen? Recordemos, hace 3 semanas, ¿no?, cuando hablábamos de las ocupaciones en el barrio Santa Catalina, que el fiscal Diego Pérez hizo una denuncia de que había infiltraciones de una cantidad de dependencias del Estado hacia la delincuencia. O sea, es una denuncia gravísima, gravísima, que para mí es parte del problema que estamos enfrentando en este caso. O sea, ¿por eso habrá citado a Gabriel Pereira? Y yo estoy seguro que sí, porque además el fiscal Diego Pérez está atrás de ese tema hace mucho tiempo que lo vemos declarando en ese sentido. O sea, 3 veces que lo vayan cambiando de lugar al testigo y que vuelva a constatarse una nueva amenaza, un ataque, en uno de esos casos fue una bomba molotov, la verdad que es sintomático de una realidad donde por algún lado se está filtrando información. Decía la doctora recién que claro,
cuando vos haces un sistema de protección de testigo, no solamente lo hace Fiscalía, sino que además tenés que adecuar cosas con la NEP. Sí, 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 es con el una Ministerio de coordinación Vivienda, o sea, totalmente en distintos frentes. la información se puede ir filtrando por distintos lados. A mí me hace acordar mucho esto a las viejas películas estadounidenses, donde sabemos que en Estados Unidos, por ejemplo, entre otras cosas, a un testigo le pueden dar un salario de $60.000 por año, o sea, para que viva apartado. El Uruguay es otra situación, suceden otro tipo de cosas. Sí, los otro famosos tipo de arreglos en los juicios. Y esto se ata también con el proceso abreviado, ¿no? Tan cuestionado, pero a veces es la forma de dar con el pez gordo, ¿no? Sí, Es que esta norma es importada de Estados Unidos, ya estaba establecida anteriormente al CPP en una norma concreta de la lucha contra el narcotráfico. Y acá lo que llama la atención es, como somos tan pequeños, somos un país tan chico, no podemos legislar de lo que ocurre en Estados Unidos. Acá en Uruguay, ¿cómo hacemos para controlar el cambio de nombre, el cambio de domicilio, que la persona no tenga algún amigo o alguien, porque acá nos conocemos todos? Es muy difícil. Una cosa es el instituto del arrepentido, bien, el colaborador, y otra cosa es el testigo que viene a dar información que puede ser interesante o de relevancia, que hoy por el CPP va a ir en base a la circular de Fiscalía. Pero el arrepentido es aquel que cometió el delito y que brinda información y que la Fiscalía va a decir si esa información es realmente relevante. Entonces, el arrepentido también está formando parte del ilícito, digamos, pero está... Sí, en concreto, este testigo protegido, supuestamente, era quien hacía los manejos del dinero, ¿no? Entonces, este instituto, o sea, hay un grado de responsabilidad, es decir, yo hablo, pero a mí no me responsabilices, o a mí dame una pena chiquita, o me castigues muy levemente con un arresto domiciliario, con algo muy simple. Ese instituto, que sería lo que se llamaría el instituto del soplón, en la medida que esto ocurre, por más que vos quieras tener menos pena, en la medida que esto ocurra, las personas que quieran colaborar o usar este instituto van a ser menos. Y acá no hay que caerle a Gabriel Pereira o a los periodistas, porque los periodistas hacen su trabajo. El problema, pero está bueno decirlo, porque el problema acá está en el Estado que filtra la información, en que no tiene herramientas, en que no tiene recursos humanos suficientes para atender este instituto del testigo protegido. No matar al mensajero. No matar al mensajero, muy importante. Fíjate vos que en este tema, este testigo estaba declarando y denunciando a una empresa de agua mineral muy cercana a la ciudad de Minas, donde se hacían las operaciones de lavado. Y mostraba y demostraba cómo allí se lavaron $500.000, donde él también participó en todo esto y lo estaba contando. O sea, realmente para un escenario de narcotráfico en gran escala en el Uruguay, este tipo estaba con un peligro, su vida estaba en peligro a niveles muy importantes. No puede estar en cualquier casita por allí y sin los cuidados. Ahora le metieron 6 guardias a la persona. Pero ¿quién te dice que no estaba en cualquier casita por allí? Se supone que estaba en el esquema de la protección de testigos. Sí, pero en la primera de las situaciones, cuando fue lo de la bomba Molotov, sí, realmente, que le rompió la ventana, ¿se acuerdan? Y que, bueno. Lo que se denunció es que estaban bastante descuidados. Después sí se tomaron medidas importantes para que esté más resguardado. Bien, y volvemos al punto. ¿Cuántas medidas serán necesarias o hasta qué punto cualquier medida que tomes de protección tiene un muro y es el soplón interno? La filtración, la corrupción. Sí, pero en todo caso igual yo quiero advertir que no termino de tener claro la separación, porque obviamente no es lo mismo un testigo, es decir, alguien que apreció una situación, hablemos de cualquier crimen, no solo de narcotráfico, ¿no? Porque además estas herramientas a nivel global por lo menos se aplican para distintos tipos de crimen, ¿no? Alguien vio como alguien le quitaba la vida a alguien más porque justo pasaba por el lugar y se transformó en un testigo muy valioso para el accionar judicial y que por esa misma razón debe ser protegido, porque los responsables del crimen van a tratar de buscarlo. Bueno, lo que decía Juan, lo hemos visto en 72.000 películas, ¿no es cierto? Otra cosa, aunque termine facilitando la acción judicial, es el arrepentido que se transforma en testigo por tener información privilegiada, ¿no? ¿No es cierto? Son como dos planos distintos que yo no sé, en Uruguay, lo admito, no sé si en Uruguay tienen protocolos distintos, normas distintas, herramientas diversas. Lo que sí luce como un problema en Uruguay, pero esto cualquiera creo que lo puede deducir,
hablando del tema que tú quieras hablar, es que aún en Montevideo, con 1,5 millones de habitantes, somos relativamente pocos y tenemos redes muy, no hablo de las redes informáticas, redes de vida que hacen que de alguna manera el que esté más lejano a nosotros está, yo qué sé, a 1 o a 2 conocidos, ¿no es cierto? Eso hace que en una dirección, para encontrar a alguien al que le querés hacer un favor, resulte favorable, y para encontrar a alguien al que le querés hacer una macana, es una debilidad, fortaleza, debilidad, como se le quiere decir. Igual, yo sé que estamos fuera de tema, pero estas son cosas del absurdo desde mi perspectiva, pero admito que es discutible, no se enojen compañeros, del gran absurdo que significa que todo esto vinculado al narcotráfico nace porque hay una sustancia que a lo largo de toda la historia de la humanidad ha sido consumida por parte de la humanidad y que alguien en algún momento resolvió que era ilegal. Todo esto se produce por esto, porque el día que esto sea un negocio, como tantos otros, habilitado de su producción y comercialización, este asunto desaparece. Pero admito que forma parte de otra discusión. Otro debate, ¿eh? Bueno, si me permite, pero ¿por qué no? Es un absurdo. No, pero... Hacemos una pausa, te prometo, Virginia, la palabra a la vuelta. Ya venimos.